de estar acá. Siempre le digo, Dios usa mi vida de una u otra manera. Dios me estuvo poniendo en muchos lugares, me estuvo probando de muchas maneras y estoy muy agradecido por todo lo que Dios hizo. La semana pasada tuve una entrevista con un jugador de básquetbol de un equipo acá en Arequipa y él me dio una palabra tan bonita que yo dije, la tengo que aplicar en mi vida, la tengo que aplicar en mi vida deportiva, en la vida de mi escuela, que es una frase jesuita de un colegio católico en el cual él estudió. Y yo estuve indagando un poco más y cómo puedo buscar esto en la Biblia, ¿no? Que el versículo, que la frase que ellos tienen es ser más para servir mejor. Y yo dije, ¿cómo, Dios? ¿Cómo? ¿De dónde quiero? Porque quiero buscar algo bíblico, porque no me puedo basar en algo jesuita. Y eso me llevó a Mateo 20, de versículos 26 y 28, a ver si me pueden acompañar. Mateo 20, versículos 26 y 28. Mateo 20, versículos 26 y 28. Y eso me llevó a estos tres versículos que dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Quiero entregar este sermón a Dios, así que acompáñenme con esta oración. Gracias, Dios, por esta noche que estamos aquí reunidos. Gracias, Dios, porque tú vas a usarme como un instrumento para dar tu palabra. Mi Dios, gracias por este momento que estamos acá. Los jóvenes, Señor, gracias por sus vidas. Gracias por todo lo que vas a hacer desde hoy y en adelante. Amén. Y un poco buscando un poco más sobre qué trataba esto, porque no solo me quería quedar en estos versículos, pero cuando empecé a estudiar dije, ¿cómo llegó Jesús a decirle esto a sus discípulos, ¿no? Y cuando comienzas a leer el versículo 20, esta parte, comienzas con el versículo 20 al 28, que básicamente es la petición de una madre por Santiago y por Juan, que básicamente le decía: Jesús, quiero que mis hijos se sienten a tu derecha y mi otro hijo se siente a tu izquierda. Que básicamente la petición de la madre de Santiago y Juan era que a Jesús, que era que a sus dos hijos los pongan en puestos de autoridad. Y en ese entonces, hablando un poco del contexto bíblico, para los judíos, el concepto que ellos tenían por Mesías era como un Mesías político, un Mesías que iba a venir e iba a gobernar, así como David lo pudo hacer cuando venció a Goliat y se volvió rey y gobernó. Y ese era el concepto que los judíos tenían del Mesías. Entonces la madre de Juan y de Santiago, buscando y reconociendo la autoridad y el poder de Jesús, le dijo: Señor, quiero que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Pensaba que con eso ellos iban a poder tener más autoridad, iban a ser los discípulos preferidos, pero a lo que Jesús va un poco hablándoles y le dice: ¿estás segura de que ellos están dispuestos a beber de esta copa? Y básicamente el concepto que Jesús le da a la grandeza y a la excelencia cambia totalmente el sentido que yo tenía, porque a veces esta palabra de grandeza, de querer ser el mejor, uno llevado a la sociedad, como todo el mundo quiere ser grande, ¿no? Todo el mundo en algún momento ha soñado con que la gente lo siga, que tener seguidores, que la gente te reconozca: oye, mira, tú eres esto, oye, sí, yo te saco de tal lugar, y que esto, que lo otro. Pero Jesús tiene un concepto distinto a lo que realmente era la grandeza. Y para mí es muy bonito, y a lo que fui indagando un poco más, que me puse a buscar qué significaba la palabra grandeza en el griego, y llegué a la conclusión, o llegué al significado, que la grandeza significa en el griego megas, y megas en el español means grande, poderoso, importante, ilustre. Y en esa cultura griega, tener este título de megas significaba como que eres un héroe,
eres alguien respetado. Si a ti te decían megas, wow, lo eras todo, eras lo máximo. Y muchas veces a nosotros nos gustaría un poco de reconocimiento, ¿no? Nos gustaría que nos vean, que nos aplaudan, pero Jesús nos invita a buscar otra cosa, porque Él mismo lo dice en el versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ok, ¿tú quieres ser grande? Sí, ok, tienes que servir primero. Tienes que hacer cosas para llegar a una grandeza de la cual humanamente nosotros pensamos que puede hacer, pero la grandeza que Jesús quiere proyectarnos es totalmente distinta. Tienes que hacer más. Y a veces como, tengo que hacer más por los demás, yo creo. Porque Jesús eso es lo que siempre nos enseña. Porque justo estaba buscando, y no sé si conocerán a Alejandro Magno, que él es Alejandro el Grande, de su apodo, y en el griego es Alejandros Homegas, el Grande, ¿no? Todos sabemos la historia de Alejandro Magno, conquistador, hizo muchísimas cosas, reconocido su imperio, y Jesús en este aspecto, enfocándonos en el versículo 26, le da un giro a la grandeza, ¿no? O sea, tú quieres ser grande, ya, listo, tienes que servir. Pero ¿qué implica servir? ¿Qué implica ser un servidor? Porque a todos nos gusta estar en este punto del reconocimiento y digo todo el mundo refiriéndome a mí en primer lugar, porque muchas veces a medida que fui haciendo muchas cosas, a medida que fui haciendo podcasts, a medida que fui en la escuela de básquet, a medida que fui conociendo gente, siempre busqué que todos vean lo que yo estoy haciendo. Y ahora entendí que yo no estoy haciendo nada, sino que Dios está usando mi vida para hacer lo que Él quiere. Yo lo entendí así, de esa manera, porque yo dije, hace mucho tiempo cuando hablaba con el dueño del restaurante donde trabajaba, y él me preguntaba, ¿qué es lo que a ti realmente te gusta? Y siempre mi respuesta fue, a mí me gusta ayudar. Y siempre me ha gustado ayudar. Y ahora veo que la palabra correcta es, me gusta servir. Y siento que cuando, una vez, hace tiempo, cuando me senté con mi mamá y conversábamos y le decía, mi mamá me decía, Dios te ha traído acá por algo, ¿no? O sea, ¿por qué me ha traído? O sea, porque yo básquetbol nunca he jugado profesionalmente, nunca he estado en un equipo, más que en un par de entrenamientos, ahora último. Y dije, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres desarrollar el ministerio? Y si de una u otra manera Dios me dio este privilegio de poder enseñar, es porque Él quiere que yo sirva. No solo quiere que yo forme deportistas, Él, creo que desde el propósito, desde la perspectiva de que Dios tiene en mi vida, es creo que lo último que Él quiere, que forme deportistas. Yo creo que Él quiere que yo sirva a las personas, que yo pueda guiarlas en su camino, que esas personas tengan valores y que puedan conocerlo a Dios y que puedan ver a Dios reflejado en mí. Y por mucho tiempo yo quise estas grandezas de la sociedad, ¿no? Como que, wow, quería hacer esto, quería hacer lo otro, pero Dios de una u otra manera me llevaba a lugares en donde nunca me hacía sentir cómodo, no me sentía tranquilo. Y yo decía, pero ¿qué es lo que realmente quieres con mi vida? Y entendí que la grandeza que ahora estoy aprendiendo y la que quiero aplicar y la que quiero que mis alumnos apliquen no es el poder, no es la influencia que uno pueda tener, sino es el amor y la dedicación que uno pueda dar hacia los demás. Hace poco, cuando yo trabajaba en el restaurante, yo me mataba trabajando, tratando de hacer lo mejor posible, porque quería un reconocimiento y esto y lo otro. Y hace poco estuve limpiando el baño de la cancha donde estoy dando clases de básquet, que dicho sea de paso es un baño público, o sea, ni siquiera es un baño privado. Y lo hacía con tanta pasión, estaba escuchando una oración que dice, Dios es bueno, que su bondad y su amor es inmensurable. Y yo lo limpiaba y me acordaba de cuando lo hacía por dinero y ahora lo hago gratis, porque realmente tengo pasión por los demás. Y a lo largo me fui dando cuenta cuando tenía encuentros con muchos de mis alumnos,
que ya iba un poco más de lo deportivo y podían abrirse y me contaban sus cosas y yo como que, ok, necesito Jesús que me ayudes más, necesito que me des más de esto, del don de servicio. Y como Jesús lo decía, ¿no? O sea, la grandeza según él no es la popularidad, como lo dije, no es el poder, no es todo esto que nosotros como sociedad lo hemos podido ver proyectado, sino para él la grandeza es servicio, porque Jesús basó muchas de sus cosas en servir a los demás, en dedicarle tiempo a los demás, en sentarse y conversar. Y es algo que nosotros a veces no hacemos. Y deberíamos hacer, porque sirviendo nosotros podemos descubrir nuestra verdadera identidad, como en la Biblia lo describe en Juan 13, del 12 al 15. Quisiera que me acompañen en Juan, capítulo 13, versículos de 12 al 15, en donde habla una historia muy hermosa, muy hermosa, que la palabra del Señor dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y me decís porque lo soy. Pues sí, el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies y vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Wow. Servicio, es servicio. Y a veces uno quiere, ¿no? Uno quiere que a uno le sirvan. Por ejemplo, hace tiempo prediqué sobre Marta y María, y cuando Marta estuvo tan enfocada en servir, ¿no? De una u otra manera en servir, en dar lo mejor, y María siempre se quedó con la mejor parte, pero poniéndonos un poco en empatía con Marta, que realmente estaba sirviéndole a Dios, bajo un contexto de que ella quería darle lo mejor. Y Jesús le lavó los pies, que en ese contexto de esas épocas, lavar los pies lo hacían los esclavos, los servidores. Tú como un amo entrabas a tu casa, ponías los pies en un lavadero y tu esclavo te lavaba los pies. Y Jesús se humilló porque Él quería dar el ejemplo. Y eso es algo que me hace pensar mucho, porque a veces nosotros hablamos de que sí, Jesús es amor, sí, Jesús es humildad, Jesús es esto, Jesús es lo otro, pero no solo basta con decir, sino nosotros a veces tenemos que demostrar cómo Jesús hacía lo que hacía para creer, porque una de las cosas que un entrenador me dijo: a mí no me gusta hablar mucho, me gusta más demostrar. Y Jesús, dentro de todo lo que Él hablaba, no solo lo hablaba, sino que también lo demostraba. Porque Él dice: vosotros me llamáis maestro y señor y me decís bien, porque lo soy. Él se reconoce a sí mismo como un maestro, Él se reconoce a sí mismo como un señor. Y en el versículo 14 dice: pues sí, yo soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Y a veces qué difícil es, ¿no? Es bonito cuando a uno nos sirven, cuando nos traen las cosas, cuando nos ayudan, ¿no? Ay, qué chévere que nos ayude, qué chévere poder sentirse uno servido, sentirse atendido, sentirse comprendido, escuchado. Pero hacerlo, a ver, hagámoslo. Y Jesús lo dice, ¿no? Es mejor dar que recibir, ¿no? Es mejor servir, es mejor hacer el bien por los demás que buscar el bien personal, el bien propio, ¿no? Porque siento que Jesús iba mucho más allá de lo que de repente nosotros podemos ver, ¿no? Y a veces esto que nosotros hacemos de servir nos va a forjar una verdadera identidad que es en Cristo. Nos va a forjar carácter, nos va a forjar muchas cosas. Y Jesús nos invita a poder forjar nuestra identidad, porque nuestra identidad no se mide por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que hacemos, sino por reflejar cómo Jesús trataba a los demás. Y es algo de que chiquito mi papá y mi mamá me enseñaban, de que cuando tenía 8 o 9 años íbamos a los milagros y yo simplemente los acompañaba.
y no entendía el por qué y ahora lo entiendo. Y hace poco estábamos cenando y mi papá dijo, tengo que ir al centro de rehabilitación, y yo, wow, eso es servicio. Cuando dice, no, tengo que ir al penal, eso es servicio. No, tengo que ir al hospital, eso es servicio. Porque él no va con un fin de enaltecerse, sino él va con un fin de, oh, mira, realmente me preocupa tu vida, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te pasa algo malo? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que te dé una palabra? Y realmente no puedo encontrar otro ejemplo, porque estuve buscando muchos en la historia y conocer a muchos, Gandhi, la Madre Teresa, Martin Luther King, entre otros. Pero yendo un poco más a la vida personal y mi vida privada, dije, wow, mi papá es el servicio aplicado en persona, porque siempre él puso la vida de otras personas delante de la suya. Él se preocupó, él se ha despojado de muchas cosas, incluso de zapatillas cuando iba al penal. Y digo, wow, eso es servicio. Y él busca servir a los demás, no para enaltecer su nombre, ni para poder contarlo, y para que todos digan, wow, pastor, qué chévere, sino como el amor. Y eso es lo que lo movía a Jesús, el amor. Jesús nos amaba genuinamente. Yo ayer en el colegio tuve una charla con los chicos y entre el otro yo le dije, chicos, ustedes realmente me importan. O sea, su vida realmente me importa. Y a veces uno puede pensar, ¿cómo te va a importar la vida de 30 personas? Porque se lo dije a 2 clases en secundaria. Y realmente cuando estoy orando, oro por ellos, oro por las clases, digo, porque quisiera que las futuras generaciones o las generaciones actuales de jóvenes cambien la mentalidad que tienen y busquen ser mejores para poder servir mejor al mundo, buscar ser excelentes personas, buscar ser excelentes seres humanos con valores. Y eso me trae a servir trae propósito. ¿Por qué servir trae propósito? Porque el versículo 27 de Mateo 20 dice, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiere ser el number one, el que quiere ser el número 1, el que cuando, y lo voy a llevar a un ejemplo del básquetbol, cuando a veces me toca hacer ejercicio, el que quiere ponerse primerito, ese tiene que servir. Ese de ahí tiene que pasarle la pelota a los demás, ese de ahí tiene que explicarle a los demás cómo se hace el ejercicio. Ese tiene que ser el primero. ¿Y qué significa siervo en ese contexto? Siervo, como les comenté, significaba esclavo, que alguien que entregaba su vida enteramente a servir a los demás. Esa era tu única función. Ser un esclavo, toda tu vida ibas a estar al servicio de tu amo, toda la vida ibas a estar al servicio de las personas que te compraban en ese entonces, ¿no? Porque de eso se daba la esclavitud. Y Jesús dice, no, tienes que ser un esclavo, pero justo revisando un poco en la Biblia decía, tienes que ser un esclavo voluntario. Pero a veces, esclavo, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿a qué se refiere esto? Sino que tengas ese corazón. Muchas veces en el corazón de este esclavo de repente haría las cosas en contra de su voluntad, ¿no? Pero siempre tenía este don. Él ya sabía, él estaba predeterminado a que tenía que servir a los demás, le guste o no le guste. Y a veces a nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra carne, no queremos servir, no queremos hacer algo por los demás. Yo recuerdo hace un par de semanas, mi papá se fue a Arequipa y yo había abierto la librería temprano, y vino un borracho a tocar la puerta y gritó, hermana. Y yo salí con una cara como de arrogancia, lo miré y estaba muy mal y me dijo, dame agua. Y yo le iba a cobrar el agua. Y Jesús, siendo que fue Jesús, me habló y me dijo, tuve sed y no me diste de beber. Y agarré, lo miré, le di agua, se quedó ahí mirándome y me dijo, dame plata, me quiero ir a mi casa. Y le dije, no, yo te voy a acompañar. Ya, me dijo. Y cuando salimos, me dijo, ¿por qué eres tan bueno? ¿Por qué eres bueno? Tú eres bueno y yo soy malo. Y me empezó a decir, me voy a ir al infierno, yo me he soñado que me voy al infierno.
Y hice algo que es muy característico de mi papá: predicar. Que usualmente digo, no suelo hacerlo porque a veces no me siento con la capacidad de poder predicarle a otra persona o hablarle de Dios. Y yo le decía, Dios puede cambiar tu vida, es cuestión de que tú decidas, es cuestión de que tú tengas la voluntad. Y yo me puse a pensar, esta persona en algún momento habrá sido un joven, un adolescente, con sueños, con metas. Y en algún momento él habrá necesitado la ayuda o habrá necesitado que alguien lo escuche y no lo escucharon. En algún momento habrá necesitado el abrazo de su padre, de su madre, y de repente no lo abrazaron. O de repente en algún momento quiso el consejo de alguien y no se lo dieron. Y por eso esa persona tomó estas decisiones, malas o buenas, eso lo juzgará Dios. Pero lo que yo pude ver ahí fue un alma, una necesidad. Cada vez que yo lo veo pasar, a veces borracho, digo, ¿cómo? Hace poco estaba escuchando al pastor Job Martin y eran las 6 de la mañana. Últimamente, por inercia, me levanto a las 5:30, 6 de la mañana, porque creo que Dios me dice, temprano me tienes que buscar, así que 22 los días. Así que terminé, me vine a orar y todo. Y escuché a este pastor Job Martin, me entré a su página web, y en su página web, dentro de todas las iglesias que tenía en Estados Unidos, tiene 3 correccionales. Y me puse a escuchar un testimonio de uno que está en las correccionales. Y esta persona decía, sí, yo he crecido en un entorno de violencia, de drogas, de alcohol, pero gracias a Dios ahora me estoy reformando. Y esas personas hacían servicio comunitario, hacían servicio a la comunidad. Creo que era soldador, no sé qué. Y yo mientras escuchaba ese testimonio me puse a llorar porque ¿cuántas personas realmente necesitan ser escuchadas? ¿Cuántas personas necesitan ayuda? Y nosotros no nos damos cuenta. El jueves pasado, este jueves, tuve un incidente con 2 alumnas en la escuela. Pasó un roce deportivo y hablé con una y me contó algo que me partió el corazón, me rompió el alma. Y yo llegué y dije, ¿cómo? No, porque no me quiero quedar ahí, no quiero que solo queden como que, ya, que no vuelva a pasar, sino como, ¿cómo te ayudo? Dios, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le sirvo a esta persona? Porque yo siento que esa es la única chance. Y ahora último he cambiado mi discurso. Ya no le digo, Dios, ya no quiero que la iglesia, que la escuela de básquet crezca y mucho. Y le digo, Dios, dame más gente para poder servirla. Trae niños que necesiten ser servidos, que necesiten que alguien los escuche, que necesiten que alguien les dé un abrazo, que le diga, tú puedes, campeón, tú puedes, campeona, no estás solo, no estás solo. Yo siempre les digo a mis alumnos, la palabra no puedo no existe. Di mejor, estoy aprendiendo, estoy intentando, pero no digas no puedo, porque yo sé que puedes. Y si alguien en algún momento te dijo que no puedes, bueno, yo seré el primero en decirte que sí puedes. Pero como les dije, ¿cuántos tienen esto de querer servir? Porque es algo básico que Jesús nos enseña. Y Jesús enseña esto porque Él vio la soberbia en sus discípulos, porque todos los discípulos querían ser, por así decirlo, como Jesús era el alcalde, los discípulos querían ser el vicealcalde, o querían ser su mano derecha, como que Pedro quería ser su mano derecha, y así todos los discípulos, y Jesús notó esa soberbia. Porque a quién no le gustaría, ¿no? Jesús era el Salvador, todos los discípulos sabían lo que Jesús iba a hacer, quién era Jesús, era el Señor, Dios nuestro Salvador. Entonces, hasta yo me pelearía por ser el primero en estar al costado de Jesús. Pero básicamente Jesús les dice, en el versículo, si no me equivoco, 23, y dice, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Él no iba a decir, ya tú, ven Pedrito, acá a mi costado, chévere Pedrito, ya ven Juancito, tú, acá, a mi costado, acá, pa. Y los otros demás discípulos, ¿qué? Él solo te invitaba, ok, ¿quieres estar a mi lado? Listo, vamos. Pero tienes que hacer esto. No hay problema. Dios decidirá si tú vas a estar acá o tú vas a estar acá. Yo solo te pido una sola cosa, que es, como dice el versículo 27, el que quiera ser el primero entre vosotros es vuestro siervo. Vuestro siervo. Y eso como que a veces, ya, ok, voy a ser tu siervo, pero no todos los días nos levantamos como que quiero ser el siervo de Dios, ¿no? O sea, quiero servir. Hay días y hay días. Y Colosenses 3, versículo 23 y 24 dice algo muy lindo, si me acompañan. Colosenses 3. Aquí está. Versículos 23 y 24. Y que el versículo 23 me encanta mucho, que dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No servís al pastor, no servís a tu entrenador, no servís a tu papá, lo sirves a Dios. ¿Y cómo eso lo podemos aplicar en la juventud? Cosas básicas, ¿no? Y a veces uno también entiende por servicio ser menos, ¿no? Cuando yo era mesero en Parada 48, en Chilis, yo de un momento a otro, a veces en esta inestabilidad que lamentablemente yo tenía, de una u otra manera a veces buscaba hacer lo mejor, porque a veces venían familias y yo lo veía, yo soy el responsable de que estas personas pasen un buen momento entre familia. Soy el responsable de servirles con excelencia. Y muchas veces agarraba, les servía su bebida, les sacaba, les conversaba. Y si bien es cierto, eso tenía una recompensa, que son las propinas, cuando me olvidaba de que me dejaban propina, era donde mejor me trataba, era donde mejor conectaba. Y yo creo que eso es el servicio, conecta, une, nos hace más sensibles, porque cada persona es un mundo, cada persona viene acá a este lugar o a un colegio, ustedes que van al colegio, y tú te sientas y a tu costado hay 10 personas con 10 problemas distintos, hay 10 personas con 10 temas de su infancia de repente que todavía no solucionan, hay 10 personas con 10 metas, 10 proyectos de vida distintos. Y nos hemos dado la molestia de preguntarle a alguien: ¿cómo estás hoy día? ¿Estás bien? ¿Te fue bien en el colegio? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Hiciste algo? ¿Estás bien con tus padres? ¿Estás bien con tus estudios? ¿Cómo te sientes? Es muy difícil preguntarlo, ¿no? Pero nos cuesta. Porque a veces no nos importa. Y muchas veces a mí no me ha importado la necesidad. Y me duele. Pero ya no quiero ser más así. Digo: Dios, usa mi vida, úsame, yo solo quiero que me uses. No quiero la gloria personal. Quiero que me uses, quiero cambiar la historia de La Joya. Porque si yo estaba en Lima de lo más tranquilo, alejado de Dios lamentablemente, pero humanamente me sentía tranquilo. Y Dios me trajo. Y ahora entiendo por qué. Porque mi ministerio, la obra que Él quería hacer, nunca estuvo en Lima. Él me dejó irme porque, bueno, ok, ya vete. Vive, disfruta, goza, pásala bien, pero vas a volver. Eso es lo que entiendo ahora. Vas a volver, no huyas, hijo, vas a volver, tranquilo. Me dejó irme. Y aquí estoy, queriendo cumplir el propósito, queriendo cumplir lo que Dios me dijo: sirve.
Toda mi vida he visto a dos seres humanos hermosos servir a los demás, escuchar los problemas de los demás, querer ayudarlos, poder ayudarlos, pero no ellos, sino Dios usando sus vidas. Y yo digo, yo también quiero, úsame con lo que quieras. Y a veces, hoy día en la tarde terminé de hacer este sermón y me vine corriendo acá a la iglesia y me puse a escuchar música y le dije, Dios, quiero que esto esté lleno, quiero que vengan jóvenes, voy a invitar jóvenes y les juro que no voy a dejar de invitar a los chicos de la escuela, no voy a dejar de pasarles prédicas, no voy a dejar de hacerlo porque en algún momento, y yo les digo a los muchachos, les digo, chicos, yo respeto si ustedes son católicos, si ustedes son mormones, si son musulmanes, yo lo que quiero hacer es ayudarlos, yo lo que quiero hacer es que su vida sea un poco mejor, pero no solo yo, sino que yo quiero ser ese instrumento. Y a veces los chicos me escuchan, me dicen, sí, chévere, como muchas veces en algún momento tú le habrás invitado a alguien. Yo me acuerdo de mi etapa del colegio, invitaba a todo el mundo, a todos mis compañeros, y en mi clase venían, y voy a retomar eso, porque realmente quiero ayudar, no yo, sino quiero yo ser ese instrumento para que Dios ministre la vida de cada uno. ¿Se imaginan un culto de jóvenes netamente pero juvenil, con un grupo de alabanza juvenil, con un enfoque más juvenil, con los chicos superpower, con poder ir a campamentos, poder hacer cosas más grandes? ¿Se imaginan? Pero para eso hay que trabajar y hay que servir, porque el ejemplo más grande que Jesús nos haya podido haber enseñado dentro de todo es el servicio. Y lo dice Filipenses 2:7, que dice, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién se vació a sí mismo? Dios, Jesús. Tomando forma de siervo. Él vino a servir desde chiquito. Lo ayudaba a su papá en la carpintería. Jesús nunca fue un emperador, un general. No, él vino a servir. Él andaba caminando por las distintas aldeas de Jerusalén, Betania y demás, sirviendo, escuchando, ayudando, alimentando, porque todos sabemos esta historia de que dio 5,000 panes y 3,000 pescados. Es su servicio. Él se sentó con una prostituta y se preocupó por su vida, mientras todo el mundo quería apedrearla. Se sentó con Nicodemo y pasó mucho tiempo con la gente, que a veces, ahorita que estoy un poco hablando con algunos amigos sobre política y todo, yo les digo, la política es servicio, porque se supone que las autoridades tienen que servir al pueblo. Y Jesús fue el mejor servidor que nosotros podemos tener de un ejemplo, ¿no? Y a veces nos preguntamos, bueno, ya, chévere, quiero ser como Jesús, quiero aplicar Mateo 20, 26 y 28. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo aplico, no? ¿Cómo podemos aplicarlo? Súper fácil. En casa lo podemos aplicar ayudando sin que te lo pidan. Hijo, limpia tu cuarto, te lo limpié. Hijo, ayúdame con esto, ya lo hice. Mamá, ¿quieres que te acompañe? Papá, ¿quieres que te ayude en esto? Mi hermano, ¿te puedo ayudar con esto y lo otro? Sí, ok. Y ven al servicio. En el colegio, ves a un compañero que se sienta solo. ¿Por qué no vas y te sientas con él? Solo a comer con él. Si no quieres de repente entablar una conversación porque eres un poco tímido, no lo hagas. A veces veo chiquitos cuando nos tocan en el momento del comedor que están solos. Y por muchas veces yo he ido, les he conversado. Yo recuerdo cuando entré al colegio había una alumna que me
esa clase son puros hombres y es la única alumna. Y yo me interesé un poco por ella, le dije, oye, ¿no quieres jugar básquet y todo? Y eres mi alumna. Y apliqué ahí el servicio. Y por muchos alumnos a veces voy, les converso, me intereso por sus vidas. Y solo es una conversación, ¿no? O sea, no es la gran cosa tampoco. No es que con eso les haya salvado la vida y uy, pero es servicio. Ir un poco más allá del servicio. Preguntar un poco de ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Me entienden? ¿Cuál es tu serie favorita? Eso es servicio, Juan, ¿no? Sí, eso es servicio, porque te estás preocupando por el otro. Y eso es a lo que Jesús va. En el deporte, ¿cómo podría ser el servicio en el deporte? Poder enseñar a los demás, a los chicos nuevos. Poder integrar. Qué bonito, ¿te imaginas qué bonito es entrar a tu academia de fútbol, de vóley, de lo que sea, y que la primera vez que llegas, todo el mundo quiere enseñarte, todo el mundo se quiere juntar contigo, porque te quieren ayudar. Qué bonito te sientes, ¿no? Es como que a veces, lo que usualmente se ve, tú llegas y estás solo, y como nadie te conoce, nadie te habla, y estás todo tímido, y te equivocas, y a veces el otro compañero en vez de enseñarte te mira mal, y es como, no, enseña. Y aún así siempre enseña. Yo recuerdo cuando estaba en Chili's, hace mucho tiempo, vino un chico nuevo, supuestamente nuevo, y yo le enseñé mal una cosa. Le dije, mira, esto no se hace así, esto se hace así. Y él agarró y me escuchó. Ah, ya, qué chévere, gracias. De ahí me enteré que él estaba postulando para ser como un asistente, gerente. O sea, él sabía más cosas que yo. Pero me dijo, me gustó tu actitud. Porque aunque lo que me has dicho estaba mal dicho, o sea, me quisiste ayudar. Y a veces a mí me pasa, y ahora trato de ser un poco más minucioso, de fijarme en los detalles. Ya no tanto en el por qué no hiciste la tarea o por qué no te sale este ejercicio, sino cómo te sientes. ¿Te sientes bien? Hazlo a tu ritmo. Si quieres caminar, camina. A veces en mis clases de inglés no todos van a un ritmo igual, ¿no? Entonces, tranquila, a tu ritmo. Si lees mal, no te preocupes. Ten confianza en ti mismo. Ten confianza en ti mismo. Y con los amigos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer don de servicio con los amigos? Escucharlos, preocuparte por ellos. Oye, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Cualquier cosa que necesites, cuenta conmigo. Dios te bendiga. Si tienes algún problema, aquí estoy. No me hables para fiestas, no me hables para cosas seculares, eso sí. Pero si quieres un consejo, aquí me vas a tener. Si necesitas un abrazo, te lo voy a dar. Si te ha pasado algún problema y puedo ayudarte, lo voy a hacer. No dudes en escribirme. Eso es servicio. Y en la iglesia, ¿no? Ahora lo principal, ¿cómo servimos en la iglesia? En lo que haga falta. Ahorita yo veo que la iglesia se está levantando y necesitan de nosotros, necesitan de los jóvenes. Porque los jóvenes son el motor. Y gracias a nosotros la iglesia va a poder crecer. Y la iglesia va a crecer con o sin nosotros. Pero Dios quiere que sea con nosotros. Porque Dios ya te escogió, ya. Tú viniste acá hoy día. Dios ya sabía que ibas a venir hoy día. Él ya lo supo. Si tú tenías algo en la cabeza que sientes que no sirves o sientes que no ayudas a los demás, no, Dios te está diciendo, no, tranquilo, hijo, hija. Sí sirves. Pero no solo quiero que tú busques un éxito personal, no solo quiero que busques una prosperidad tuya, sino quiero que hagas crecer a los demás. Como este chico me dijo, ¿no? Ser más para servir mejor, que habla mucho de la competitividad, que habla mucho de la superación personal. Y como lo dice, ¿no? En el versículo 26. Perdón, el 27. El que quiera ser el primero. ¿Tú quieres ser el primero? Ok. ¿Quieres ser el mejor? Va. Sirve. Nada más. Esa es la clave. Sirve. Y ya para ir cerrando, dice, como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo es dar su vida? ¿Lanzarte, querer matarte por la vida de otros? No. Dar tu vida es dar tu tiempo. Dar tu vida es dar tu energía. Dar tu vida es muchas veces dar tu dinero. Hace poco me vino la locura, y no sé cómo, yo siento que Dios permitió que pase, y dije, esta cancha en la que estoy necesito un cambio. Pasaron cosas, se me abrieron puertas, me donaron muchos papás, y ahorita pude darle un tono distinto al lugar donde entrenamos. Y todo eso llevado a querer servir mejor a mi comunidad. Y si en lo secular quiero servir mejor a mi comunidad, en lo espiritual quiero hacerlo más todavía. Yo le decía, papá, hay que hacer esto un campus gigante, hay que hacer esto y lo otro. Es algo que quisiera hacer, es algo que quiero hacer y que Dios me va a poner en la mente. Hazlo, hijo, hazlo, yo te voy a dar herramientas, pero te necesito activo, te necesito ahí todos los días, doblando rodillas, buscando, leyendo mi palabra. Y lo más bonito del servicio es hacerlo cuando nadie te ve, ¿no? Porque, claro, nos gusta servir si nos ven. Ahorita, ¿no? Qué chévere, mira, estoy ayudando, cargando un saco de papas para llevar a la gente pobre. Mira, estoy haciendo esto. Cuando nadie te ve, cuando tu mamá no se da cuenta que lavaste los platos y nunca te le agradece. Cuando tú le diste tiempo a ese amigo y ese amigo no te da las gracias, ¿cómo te sientes? Tú tienes que sentirte bien porque, como decía Colosenses 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Así que si tú tomas la decisión de seguir este camino de servicio, no solo serás grande ante Dios, sino que serás luz en tu generación. Y recuerda, cuando sirves, quizás el mundo piense que estés abajo, quizás el mundo diga, bueno, es un servidor más, ¿no? Mírenlo, pobrecito. Solo sirve y nunca piensa en sí mismo. Pero Dios te dice, estás haciendo bien. Por ti, muchas personas van a llegar a Dios. Por ti, muchas personas saben lo que yo soy. Y yo creo que eso es más que suficiente. Que las otras personas puedan ver a Jesús, a Dios en nosotros. Y solo a veces es muy bonito que mucha gente me dice, ¿no? Me dice, me gusta tu energía, me gusta tu Biblia. Y yo le digo, no es mi energía, no es mi Biblia, es Dios. Eso es lo que me hace bello, es lo que me hace interesante. Dios está, no estás viendo mi energía en mi Biblia, estás viéndolo a Dios. Y para mí eso es bonito y le quiero pedir siempre a Dios, dame ese servicio, esa dedicación y esa constancia, porque el servicio es constancia también. Y así Dios te va a poder dar éxito y prosperidad. Quisiera que me acompañen cerrando los ojos. Dios, gracias por este momento en el que estamos aquí reunidos, Padre Santo, y hemos podido escuchar de lo que tú hiciste y de la consigna que tú le diste a tus discípulos, de que si ellos quieren ser los mejores, si ellos quieren ser los primeros, tienen que servir. Y tienen que servir desde una posición de amor, tienen que servir desde una posición de humildad, Padre Santo. Ayúdanos, cambia nuestros corazones, ayúdanos a querer ser mejor personas, ayúdanos a querer ser mejores hijos, mejores alumnos, mejores compañeros, mejores deportistas, para poder así hacer una mejor comunidad, una mejor sociedad, Padre Santo, y que toda la gloria siempre sea para ti. Amén. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.